Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Luis Vergara. Estoy encabezando este programa que es del hermano Nelson Jara. Hoy día es sábado 10 de abril del año 2021. Son las 2:30 de la tarde. Con el hermano hemos pensado que sería útil presentar la parábola del trigo y la cizaña. Y a continuación vamos a tomar también la del sembrador. Pero primero vamos a tomar esta, del trigo y la cizaña, para resaltar la trascendencia que tiene esta parábola y por qué el Señor Jesús la presentó. No como una cosa maravillosa, una cosa singular, ¿ya? Que podríamos con cierto comezón de oír, escucharla, sino que el Señor Dios, ¿no es cierto?, sabiendo, porque Él ordenó el orden de los tiempos, sabiendo que iban a entrar maestros encubridores, presentó esta parábola. O sea, es una herramienta para nosotros. Voy a leerla primero. ¿Qué les parece? Velozmente, para no gastar tanto tiempo. Mateo 13, del 24 al 30. Dice así: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí, o granero. Esa es la parábola, ¿cierto? Sucede en el campo. Un señor sembró buena simiente y apareció, ¿no es cierto?, cizaña, porque un malo o enemigo les vino a estorbar. La explicación en el capítulo 13 siempre, versículo 36 al 43. Entonces, despedida la gente, ojo, Jesús se vino a casa y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. O sea, en particular a sus discípulos les declaraba todas las cosas. Y los otros, para que viendo no vean, no entiendan y se salven. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. No puede ser de otra forma. Porque si usted le encomienda la palabra de Dios a algún hombre, ¿qué es lo que va a suceder? Ese hombre va a poner de su cosecha interna y va a corromper la buena simiente, y lo que va a salir en el campo, ¿no es cierto?, va a ser otra cosa. Entonces Dios no se confió de nadie, sino que esto se lo encomendó a su Hijo. Cuando veamos después la parábola del sembrador, nos daremos cuenta que el que sembró, el que salió a sembrar, es el Hijo del Hombre. Porque dice la Escritura que miró Dios sobre la tierra y no encontró ningún hombre. Todos se habían desviado a una. Entonces, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino, en el sentido que retienen la palabra y dan fruto.
y la cizaña son los hijos del malo. Y aquí vamos a ver quiénes son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. El lago de fuego, ¿cierto? Enviará el Señor, el Hijo del Hombre, sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Los escándalos son internos en la iglesia. Los que hacen iniquidad, bueno, son internos y también externos más que nada. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola, entonces, va a ser comprendida para los que tengan oídos para oír. ¿Qué alcanzo a oír yo en esto? Hay algo que alcanzo a oír. Que después que el Hijo del Hombre sembró, con gran angustia, ¿no es cierto? Porque estuvo 3 años y medio, después lo tomaron y fue la ofrenda por el pecado. Habiendo sembrado buena simiente, detrás de Cristo aparecieron los falsos maestros. Les recomiendo retomar el video donde vimos Apocalipsis 10, donde Juan come el libro, ¿no es cierto? Y se le hace, siendo dulce, se le hace amargo en el vientre. O sea, en el proceso que la iglesia digirió el libro de Apocalipsis, se lo corrompieron, se lo hicieron amargo. Por eso que después le dice, es necesario que profetices otra vez, porque corrompieron el libro. El libro de Apocalipsis salió pristino delante de la boca de Dios, limpio, sin mancha. Vinieron los falsos maestros, ¿no es cierto?, con su concupiscencia y lo corrompieron. Los falsos maestros entonces aparecieron después que Jesús hizo su operación de sembrar, apareció el malo, el diablo. ¿Cómo dice acá? El enemigo que la sembró es el diablo. Los que creen que el diablo es un ángel se quedan muy priscos y le echan la culpa al diablo, al ángel. Y se quedan muy priscos los hipócritas. A mí me revienta la actitud que ellos tienen. ¿Por qué me revienta? Porque Pablo ha dicho que de vosotros mismos se levantarán. Entonces, cuando es el diablo, son hombres. Hombres. Esto es el diablo. Lo que destruyó Cristo en su cruz. Participó de carne y sangre, lo hemos dicho 40 veces, para destruir el diablo. Y después, ¿no es cierto?, en Romanos 6:6, vuelve Pablo a decir, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue destruido. Ese es el diablo. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús vuelve a advertir que van a entrar falsos maestros. Entre paréntesis tengo que decir que esta parábola del trigo y la cizaña aparece solamente en el libro de Mateo. Mateo 24 entonces, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, para que estén atentos a lo que se va a producir, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta frase cortita y precisa me hace abrir los ojos. ¿Van a venir engañadores entonces? Más adelante dice, os lo he dicho antes.
sea, nos advirtieron antes que pasara. No sacamos nada que a mí me adviertan después que se produce un accidente, por ejemplo. Nadie me avisó. Pero acá el Señor Jesús dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Engañarán. Y alguien dirá, bueno, ¿qué sacamos con engañar a la iglesia? ¿Cuál es el provecho de engañarla? La vamos a ir desarrollando ese concepto. Ahí siempre en Mateo 24, en el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo entiendo entonces, dentro de la iglesia, se van a levantar falsos profetas. Smith, la señora de White y un montón de engañadores anteriores. No soy especialista, pero sé que la iglesia ha sido contaminada de punta a cabo. Verso 24, siempre el capítulo 24 de Mateo, dice lo siguiente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios. Ojo, eso a la gente le encanta. De tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Esto lo dijo el Señor Jesús en el año 33, ya está a punto de ser tomado y sacrificado por nuestras iniquidades. Y después la misma escritura dice que esto se produjo. ¿Se produjo el engaño en la iglesia? Lo que dijo el Señor Jesús se produjo. Se produjo que una vez sembrado el trigo iba a aparecer también la cizaña. Se produjo. No hay libro más iluminador al respecto que el libro de Apocalipsis. En las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 3, que sería la iglesia de Éfeso. Y va a ver usted que esto es un problema transversal, como le gusta decir a los políticos. Transversal, los cubre a todos. Éfeso. Versículos 2 y 3. Está hablando el Señor Jesús. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, porque hay un combate contra esos falsos apóstoles, que la gente le está prestando atención a esos falsos apóstoles. Entonces, el único que está iluminado ahí en la iglesia tiene que luchar no solamente contra el falso apóstol, sino con todos estos hermanitos, ¿no es cierto?, pequeñitos que fueron engañados. Y usted muchas veces se encuentra como solo, solitario, peleando contra el mundo. Entre paréntesis, Elías. Elías, él mismo dijo, he quedado solo y quieren matarme. Entonces, estos falsos maestros están dentro de la iglesia. Están introduciendo herejías de perdición. Uno de ellos dijo, la resurrección ya se hizo, así que ¿para qué no sigamos perseverando si ya se efectuó? Otro, ¿no es cierto?, estaba muy jactancioso ahí en la iglesia de Corintios, tenía la mujer de su padre, y todos engañados decían, bueno, los pecados como fueron perdonados. Tuvo que venir Pablo a corregir ese problema. La iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, versículo 9, es concisa. Yo sé tus obras y tu tribulación. Tribulación.
y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, la tribulación que tiene acá la iglesia de Esmirna, los hermanos que están iluminados, tienen una tribulación. ¿Por qué? Porque se levantaron estos que dicen ser judíos y no lo son. ¿En qué sentido? No son verdaderos israelitas, no son verdaderos hijos de Dios. Más son sinagoga de Satanás, son adversarios de Cristo. Son hombres, no es un ángel que está acá haciendo operaciones, son hombres perversos, como lo había dicho Pablo. Y como también Pedro después, ¿no es cierto?, en su discurso de los falsos profetas que introducirán herejías de perdición. Vamos a Pérgamo, capítulo 2, versículo 13. Es transversal el efecto. Los falsos maestros que sembraron la cizaña, es transversal el efecto. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Entonces acá el Señor dice, yo conozco tus obras, a pesar que tú estás donde está la silla de los adversarios, donde hacían nada los adversarios, donde mora Satanás, donde los falsos maestros están, pero a sus anchas. El Señor por ahí le dice, voy a quitar mi candelero. O sea, ustedes están en tan tiniebla que para qué vamos a estar gastando luz. Pongamos este candelero en otra parte. Esta es la iglesia de Pérgamo. Y tiene otro problema. En el verso 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a ponerte escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, lo que hizo Balaam en su época, acá en la iglesia aparecieron algunos hermanos diciéndole que como está todo perdonado, bueno, no tengamos problemas con la fornicación. Tiatira también tiene un problema de fornicación por los falsos maestros, por la cizaña que fue introducida cuando los hombres estaban durmiendo. Como dijo Pablo, después de mi partida van a entrar estos. Incluso lloró Pablo ahí en la playa con ellos. O sea, veía que la cosa era grave porque Pablo lo veía esto a través de la fe. Tiatira 2, 20 al 25. Mira el problema de Tiatira. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar. Punto 1. La mujer calla en la congregación, dice Pablo. Entre paréntesis lo digo. Y a engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecía a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. El Señor es paciente con todos para que procedan al arrepentimiento. No lo saca tan así de este. Lo mismo dice, la cizaña no se puede sacar porque al sacarla arrancamos también el trigo. Entonces tienen que crecer juntamente, están metidos dentro. Hoy día la iglesia cristiana mundial, especialmente la histórica, están corrompidas en la doctrina. Y fundamentalmente en la doctrina de demonio. La vamos a citar un poco más adelante. He aquí la he hecho en cama a Jezabel, ¿no es cierto? Y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación,
como el corintio, que también está en fornicación. 1 Corintios 5, si a alguien le interesa revisarlo. La pondré en grande tribulación si no se arrepentiere de sus obras, y mataré a su hijo con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los que están en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, la de Balaam, y que no han conocido las profundidades de Satanás. O sea, estos que están haciendo fornicación en la iglesia y enseñando la fornicación son profundidades de Satanás. O sea, son las profundidades, son los adversarios en la iglesia. Entre paréntesis, retomo el versículo 23, dice que Cristo va a matarlos con muerte. ¿Por qué? Porque Cristo es el que juzga a la iglesia. El juicio comenzó primero por la casa de Dios. Entonces algunos los mata con muerte, si no se arrepienten. Y yo soy el que escudriño los riñones y los corazones. O sea, yo los juzgo porque yo veo la intención del corazón. Yo estoy viendo la intención del corazón. Así que cuando la persona confiesa sus pecados, tiene que confesarlo porque Dios lo tiene todas las cosas como descubiertas delante de él. Dios nos escudriña y nos juzga. A través de Cristo, porque el juicio fue dado al Hijo. Después, en Sardis 3.4, Sardis 3.4, capítulo 3, versículo 4, dice: mas tienes unas pocas cosas de Sardis pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Si hay unas pocas personas, significa que el resto están todos sucios. O sea, nuevamente, la cizaña también entró en Sardis. Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 9, también tiene su problema. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, donde están los adversarios que entraron encubiertamente, lo hemos dicho 40 veces ya. Los que se dicen ser judíos están aparentando, están con apariencia de piedad. El apóstol Pablo dice claramente: apártate de los tales, dice. La apariencia de piedad no sirve a Dios. Usted tiene que actuar de cara descubierta. Y no lo son, dice, no son judíos, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. O sea, el Señor va a hacer que de esa sinagoga de Satanás se arrepientan algunos, según su voluntad, porque los tiene escritos en su libro seguramente. Nosotros también fuimos cochinitos, así que si estos se arrepienten, bienvenidos sean. Ahí estábamos en Filadelfia. La última iglesia de la Odisea tiene un problema, ¿no es cierto?, en sí misma, engañada por estos falsos maestros. Esta iglesia cree que es rica y se ha enriquecido, pero es una miserable, ¿verdad? También tiene que arrepentirse de eso. Eso está en el verso 17, o sea, capítulo 3, verso 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. O sea, si Cristo no me cubre con su dignidad, yo soy un miserable. No he obtenido la salvación. Como broche final de esta exhortación, voy a ir a los dos apóstoles, aparentemente los principales que tenía el Señor Jesús, porque Él los edificó. No nos olvidemos que nosotros somos piedras dentro del templo. Él los edificó.
al primero que edificó fue a Pedro. ¿Se acuerda cuando dijo, tú eres el Cristo? ¿Ya? Entonces, tú eres Pedro, le dice, pero serás, sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, tu declaración te convierte en una piedra de la iglesia. Eres Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Pedro está clarito lo que va a suceder. Para Pedro no es ningún misterio, a pesar que esto se va a producir después en el tiempo. Para Pedro no es ningún misterio que esto va a ser así. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejía de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Aquí está diciendo varias cosas, ¿verdad? En el verso 3, el último versículo que leímos, avaricia. Usted sabe cuáles son, los que están tomando los diezmos en forma ilegítima. El diezmo era una contribución en el antiguo pacto, y era para ayudar a la viuda, al huérfano, al levita y a los desamparados. Y se llegaban los ciegos, los cojos, los que hubieran con necesidad. Ahí llegaban. Para eso eran los diezmos, no para enriquecer pastores. Pero su perdición no se tarda y se acelera. Ahí no me meto porque esa cosa, ellos verán lo que están haciendo. El versículo 2 dice lo siguiente, y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. O sea, en la iglesia la gran mayoría sigue sus disoluciones nomás. Ellos van a la iglesia, escuchan un poco la palabra, echan 1.000 pesos en la A, se rocian un poquito con agua bendita y vuelven, ¿no es cierto?, a hacer sus cositas en oculto o abiertamente. Obviamente que no creen para nada en que el Señor los ha purificado y los ha lavado con su sangre para que retengan su limpieza y nadie le ensucie sus vestiduras. Yo también la ensucié por un tiempo, así que sé avalar lo que estoy diciendo. Y el verso 1 dijo los falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. ¿Qué cosa van a enseñar estos falsos profetas? A fornicar, como vivimos acá, ¿no es cierto? Dicen ser apóstoles y no lo son. Dicen ser judíos y no lo son. Van a enseñar cosas diferentes. Van a poner a la iglesia en deslizadero para que se desvíe. Y Pablo, el 8 apóstol que el Señor también afirmó su iglesia, en primera de Timoteo, versículo 4, que se ha ido convirtiendo en un texto maestro para nosotros, dice lo siguiente, empero, el 4.1, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error, o sea, falsos maestros, y a doctrina de demonio. Doctrina de demonio es cuando inventaron que el demonio
es algo. Y aquí caen millones en esta definición. Millones. Yo que soy el último acá de la pelito de la cola, como se dice, lo estoy acusando. Millones. Tienen doctrina de demonios. Cuando Pablo hablaba sobre los demonios, decía que el demonio no es nada, porque los demonios son imágenes que se fabrica el hombre. Antiguamente se hacían imágenes de metal, de oro. Ahora, para que resulte más económico, la estamos haciendo de yeso. Retomando el punto, entonces les decía yo que en primera de Timoteo, capítulo 4, se iba a producir un fenómeno que hoy día yo lo encuentro notorio. Hoy día tenemos doctrina de demonios. Pampea. Vaya usted a donde vaya, si usted va a los adventistas, va a los bautistas, va a los pentecostales, está todo el mundo hablando de doctrinas de demonios. Que el demonio hace esto, que hace esto otro. No sería ningún problema tener doctrina de demonios, pero el problema es que esto produce herejías de perdición. Porque el creyente se confía de que él no es tan culpable, que en realidad él hizo las cosas, pero las hizo incitado de un ser dotado de una tremenda capacidad al cual no pudo resistir. No puede resistir, pues es inmenso. Son mayores en potencia. Fíjese que uno de ellos, un ángel, movió una piedra. ¿Y qué sucedió? Se produjo un terremoto. Entonces el creyente se reposa en eso, besa sus manitos, no es pecado, sino que el diablo es culpable. Y resulta condenado. ¿Qué hizo David? Cuando, iluminado de Natán, David tuvo conciencia que él fue el que cometió su pecado, que fue grande, malo, perverso, malintencionado, homicida. Y no tomó el recurso de decir, el diablo fue, o un ángel, vino un ángel a medianoche y me aconsejó con respecto a Betsabé. Es una hipocresía. Él, de su propia concupiscencia, le saltó el deseo y no hubo caso hasta que tomó a la mujer. Y más encima la embarazó. Y habiéndola tenido embarazada, se vio en la obligación de eliminar a Urías. Y David se quedó tan campante. Tuvo que venir un personaje externo, que fue un profeta, Natán, y ese con una simple parábola lo persuadió. Y David corrió a su cámara secreta a pedir perdón a Dios, que el pecado había sido de él. Contra ti solo he pecado, sin ayuda de nadie. Pero hoy día la iglesia le enseña todo, que tiene un adversario, un ángel. Claro que hay un adversario de nosotros que es el diablo, pero es este. ¿O no se conoce usted? Yo le digo a usted, si algún pastor está viendo este video,
no me va a decir que usted no se ha dado cuenta que cuando ha hecho sus cositas en oculto, seguramente como es pastor, tiene que mantener una imagen, ha hecho su cosita en oculto, ¿no fue el deseo de su carne? ¿Hasta cuándo los desvía a los hermanitos chiquititos en la fe, que se están confiados que ellos no han pecado, sino que el diablo me dijo? Yo he escuchado esa frase miles de veces. No, el diablo me engañó. El diablo acá, de acá salen las malas concupiscencias. Este fue el que destruyó Cristo en la cruz, Hebreos 2:14. Lo destruyó. Usted que es creyente tiene que darse por destruido en la cruz de Cristo, pero ya lo destruyó. Ese es el diablo. Déjese de cuento de la señora White. Déjese desviar a los pequeñitos. Los maestros tienen mayor condenación y usted está muy reposadito. Doctrina de demonios. Entonces, el resumen es muy sencillo. Vino el sembrador, el Hijo del Hombre, el único que podía colocar semillas sin contaminar en la tierra, sembró. Los apóstoles, con su sagacidad que consiguieron porque Cristo los edificó, cuidaron de este campo, de este plantío, lo cuidaron. Pero después de la muerte de los apóstoles, ¿qué sucedió? Durmiéndose los hombres, ¿no es cierto? Se adormecieron, no se dieron cuenta, se metieron encubiertamente los falsos maestros y levantaron herejías de perdición. Son hombres, no fue el diablo. Son hombres. Lo leímos ahí en las 7 iglesias de Éfeso. Son hombres. Si Dios no llama a ángeles a la congregación, llama a hombres. Eso, encubiertamente. Se decían ser judíos y no lo son. Se decían ser apóstoles y no lo son. Son sinagogas de adversarios que vienen a destruir a la iglesia. Para eso de cizaña. Cuando la cizaña crece junto con el trigo, sucede un fenómeno de tipo biológico. La cizaña le roba potencia al trigo, lo perjudica. El agricultor, en vez de sacar 20 toneladas de trigo, por decir una cifra, debió haber sacado 30. Sino que la cizaña se llevó potencia del campo, ¿verdad? Y se alimentó a sí misma. Eso es lo mismo que hacen estos falsos maestros. Están preocupados de ellos, de sus concupiscencias. Y hacen nata. Lo dijo el apóstol. Se amontonarán. Usted métase en la iglesia. Está lleno de estos falsos maestros. Y la congregación, que es pequeñita, que no lee la escritura, que no... Están ahí y tragan toda la inmundicia que ellos le dan. Si hay algún hermano que está metido en eso, yo le digo, arrepiéntase. No haga caso a las doctrinas de demonios. No haga caso a la cizaña. Como lo dijo el mismo libro de Apocalipsis. El libro que era dulce, en el transcurso del tiempo, ¿no es verdad?, se volvió amargo. ¿Qué es necesario ahora? Profetizar otra vez. Hay que despertar a la iglesia para que profetice otra vez. Que levante la sana doctrina, la cual se perdió. Lo hemos dicho muchas veces con el hermano Nelson. El problema es del ser humano. No es un problema de ángeles. El problema está resuelto. Lo que pasa es que le están impidiendo a la gente a que entre la salvación. No entran ellos y no dejan entrar. Y tienen tremendos autos y tienen tremendas mansiones.
Y creen que eso va a terminar así, va a quedar ahí. Dios tiene un juicio, ¿verdad? Bueno, purifiquemos nuestras almas, lavémonos, salgamos de, esa, de ese bodrio, de ese caldo inmundo. Como decía el hermano Francisco, de un caldo añejo y recalentado. Murieron los apóstoles, entraron inmediatamente los hombres perversos. No tienen piedad del rebaño. Y usted, pastor, que a lo mejor está viendo este video, está muy confiado de la doctrina de demonios. Está muy reposado. Pero están hablando mentiras. Lo dice aquí en Timoteo. Que con hipocresía hablarán mentira. Usted, pastor, está hablando mentira. Lleva 50 años hablando mentira, teniendo cauterizada la conciencia. No le eche más la culpa al diablo. Así como en el Yom Kippur habían dos machos cabríos, usted cargaba los pecados en el macho cabrío del Señor y el macho cabrío de Azazel. ¿Qué es lo que enseñan ellos? Que hay que cargarle los pecados acá, a Azazel. ¿Y cuál es lo sano? En el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este macho cabrío sí que quita el pecado del mundo, esto no. Por eso le digo, son herejías de perdición. Ni siquiera la inventé yo, la está diciendo el apóstol Pedro. Pablo estaba muy preocupado. Instruyó a Timoteo por lo menos 10 veces. Le advirtió de esto, que venía. Pablo lloró en la playa ahí en la ciudad de Éfeso, avisándole a ellos que esto se iba a suceder. Y se nos advierto, engañarán a muchos. Mateo 24. Engañarán a muchos, y así fue. Aún si es posible los escogidos, dice. O sea, habría una cierta opción de que se logre. Bueno, hermano, tenemos la parábola del trigo y la cizaña expuesta. En un próximo video vamos a presentar la parábola del sembrador. Que Dios les bendiga.